actúan los anestésicos generales volátiles, por ejemplo, ¿no? Los volátiles, el éter, el cloroformo, el pentotal, todos esos anestésicos generales que pueden ser volátiles, o sea, dice que actúan por sus propiedades físico-químicas de solubilidad en el tejido. De solubilidad, o sea, cuanto más solubles en el tejido, va a tener una mayor acción farmacológica. Pero no van a tener acción selectiva, como el caso de que siguen la teoría de receptores. Los que siguen la teoría de receptores actúan selectivamente solamente sobre ese tejido especializado por el cual tiene afinidad. No se mete con otros tejidos. ¿No? En cambio, los que siguen la teoría de Ferguson, estos actúan disolviéndose en la estructura nerviosa, por ejemplo. Y actúan no específicamente en determinados centros nerviosos, centro respiratorio, sino actúan sobre toda la estructura nerviosa. De manera que, al actuar sobre toda la estructura nerviosa, deprimen el sistema nervioso en general. En cambio, los tranquilizantes, por ejemplo, como las benzodiazepinas, que también son neurodepresores, sino que unos son de acción selectiva y otros son de acción inespecífica o general. Los que siguen la teoría de Ferguson, caso de los anestésicos generales volátiles, ¿no? Los tranquilizantes menores y mayores, ¿no? Eso ya lo van a ver cuando lleguen al capítulo en forma detallada, pero les adelanto, son ejemplos nada más. Ellos son teorías receptores, actúan selectivamente sobre los centros nerviosos de la emoción. Por ejemplo, los loquitos, los que son loquitos, ustedes tienen esquizofrenia, ¿no? Que no quiere decir que sean todos loquitos, ¿no? Los que realmente tienen una enfermedad grave del mal, tienen que emplear antipsicóticos, que son tranquilizantes mayores, por ejemplo, como los fenotiacinas. Esos son de acción selectiva o específica, actúan sobre el centro nervioso que regulan estos trastornos. ¿Ya? Y esos loquitos, mientras tomen su medicina, están bien, se mantienen bien ya. Ellos pueden estar hablando solos, cuando no tienen medicina, así se descontrolan. ¿Se dan cuenta? En cambio, no le vamos a dar pues un barbitúrico a un loquito, ¿no? Porque el barbitúrico es que pertenece al grupo de Ferguson, o sea, deprime todo el sistema nervioso. Entonces, cuando se toma barbitúrico, los que están como borrachos, como ebrios, y con embotamiento de la conciencia. O sea, su conciencia se entorpece, no tiene la lucidez la persona, ¿no? El poder discernir, y entonces andan drogados, como se dice, como si estuvieran borrachos. Entonces, eso no es normal, no es una terapia adecuada. En cambio, cuando uno toma un benzodiazepínico, ¿no? Un tranquilizante que actúa por receptores, le calma a uno la excitación o le calma la intranquilidad, pero está la persona lúcida y cuando no tiene somnolencia, puede desenvolverse normalmente, ¿ya? Hasta que después ya deja de tomar el tranquilizante, ¿no? Porque es teoría de receptores. ¿Ya? En cambio, el anestésico general no. Ustedes se acuerdan, el anestesia general tiene etapas, ¿no? Se va perdiendo primero la somnolencia, ¿no? Va teniendo sueño profundo, luego pierde la conciencia, luego pierde la motilidad, el movimiento, luego pierde los reflejos, ¿no? Y entonces la persona queda ahí prácticamente sin capacidad de ninguna movilización, y entonces puede ser intervenido quirúrgicamente. Porque imagínense que se despierta en plena operación, no podría. Entonces tiene otro tipo de mecanismo de acción, sigue el principio de Ferguson. ¿Y cómo es eso? Su solubilidad en el tejido nervioso, su presión de vapor. Porque ustedes entran a una sala de recuperación, ¿cómo se siente el olor? En una sala de recuperación, después de la sala de operaciones, te viene la sala de recuperación, ¿no es cierto? A continuación. Se siente fuerte el olor del anestésico general, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es volátil, tiene una presión de vapor fuerte, y entonces mientras va exhalando el paciente, va exhalando, va eliminando, ¿no? Va metabolizando, y entonces se concentra en el aire ambiente este vapor de estos anestésicos. Por eso es que los niños no deben entrar a esas salas de recuperación hasta que el paciente ya esté recuperado, ya no esté eliminando en el aliento el anestésico. Porque si no el niño lo comienza a inhalar.
Igual también en sala de operaciones, los médicos, las enfermeras, todos los que apoyan en la instrumentación, también están expuestos a inhalar durante la operación también estos anestésicos. Cuando las máquinas dosificadoras, por ejemplo, tienen fallas, no tienen mantenimiento, se fuga del sistema, y entonces como es un ambiente cerrado, el médico está inhalando este anestésico general, y eso no es bueno, ¿no? Porque son sustancias que de todas maneras tienen sus efectos adversos, tóxicos, que a la larga, si estás tú 6 horas operando, imagínate 6 horas inhalando, estás igual que el paciente, estás exponiendo, pero con la peor condición de que lo haces todos los días o interdiario o cada 3 días que operas. Entonces es un riesgo mayor. Entonces hay una serie de temas ahí. Entonces, está claro eso, ¿no? Entonces la farmacodinámica, como decía, estudia pues en los mecanismos de acción de los principios activos, ¿no? A qué nivel de tejidos, a qué nivel de estructura celular actúan estos fallos. Eso es lo que estudia. Y además también estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos. O sea, no solo el mecanismo de acción, cómo actúa, con qué receptor actúa, qué reacción química se produce a nivel de ese tejido, sino la respuesta también del organismo, la respuesta del sistema biológico, los efectos bioquímicos, porque ahí se va a producir una reacción química entre el principio activo, o sea, el fármaco, y el receptor, o sea, la estructura celular del paciente. Hay una reacción química. Producto de esa reacción química van a haber transformaciones bioquímicas, ¿no? Celular a nivel celular, y va a producir también la respuesta, que es el efecto, y que lo vamos a poder percibir a través de los signos y síntomas, el efecto, la respuesta biológica, ¿no? Por ejemplo, tenemos la morfina. La morfina hemos dicho que es un neurodepresor, ¿no es cierto? O sea, deprime las funciones del sistema nervioso. Aparte de eso, como es neurodepresor, actúa selectivamente la morfina, como es un alcaloide, es selectivo. O sea, sigue el principio del receptor. Actúa sobre el centro respiratorio, por ejemplo. Ese centro respiratorio es el que regula la frecuencia respiratoria. Y si es un neurodepresor, va a disminuir la frecuencia respiratoria. Entonces, la acción, el mecanismo de acción sería por depresión, ¿no?, de las funciones del sistema nervioso central a través del centro respiratorio. ¿Y cuál sería el efecto? El efecto lo vamos a poder percibir, por ejemplo, en la miosis que va a producir, una disminución del diámetro pupilar. Esa disminución se va cerrando la pupila, ¿no? Por eso que cuando va a operar el médico se termina la pupila, ¿no? Porque se le da también como componente de la anestesia general su dosis de morfina a veces para facilitar que la persona se duerma rápidamente y se relaje rápidamente, ¿no?, y pueda intervenir. Entonces, la disminución del diámetro pupilar. Otro efecto manifiesto también es si le ponemos un quimógrafo que vaya, o un osciloscopio también puede ser electrónico, va a ver cómo va bajando así la gráfica de la frecuencia respiratoria, va bajando. Ese es el efecto, ¿no?, de un neurodepresor. Pero, por ejemplo, un niño que llega, por ejemplo, con problemas de asma, de broncoespasmo, por ejemplo, y se le administra, por ejemplo, adrenalina en bolsas, adrenalina. ¿Ya? Inicialmente va a sentir un alivio, el niño va a poder respirar mejor, pero además de eso, de repente puede tener taquicardia. A veces hay niños y comienzan a temblar la mano, ¿no? Entonces se asustan a la mamá, tiene que explicar, eso es normal, no se preocupe, ¿no?, porque está a bajas dosis, ¿no? Entonces, la taquicardia va a ser, ¿por qué? Por la adrenalina, pues tiene un efecto simpático mimético, o sea, estimula las fibras simpáticas, ¿no?, las funciones del sistema simpático, es un estimulante simpático. Por eso se llama simpático mimético, o sea, estimulante simpático, ¿no? O también otra forma de manifestación del efecto, de los efectos de la adrenalina, por ejemplo, puede ser su acción vasoconstrictora. O sea, actúa a nivel del diámetro, disminuyendo el diámetro de las arterias, de los vasos capilares, y en consecuencia, al disminuir el diámetro, ¿qué va a ocurrir con la presión arterial? Va a subir la presión arterial. No es que está más estrecho el tubo, si ustedes echan agua por un tubo y le achican el conducto del tubo, la presión va a ser mayor. Entonces aumenta la presión arterial. Entonces, ¿cómo lo perciben eso? Con un manómetro o un tensiómetro, ¿no?, y se ve que va subiendo la presión, ¿no? Entonces,
Ese es el efecto. O sea, una cosa es la acción, lo que le hace la sustancia química al sistema biológico, y otra cosa es el efecto, que es la respuesta del sistema biológico a la acción química que está haciendo sobre el receptor correspondiente. No sé si está claro. ¿Está? Entonces no hay que confundir acción con efecto, ¿no? Una cosa es la acción y otra cosa es el efecto, o sea, la respuesta biológica, que es la que evidenciamos nosotros en el examen clínico que estamos viendo al paciente, ¿no? Se evidencia, ¿no? En ese sentido. Ahí tenemos tipos de acción farmacológica. Tipos de acción farmacológica. Tipo de acción farmacológica. Tenemos la más conocida de las tradicionales, tenemos por ejemplo la de estimulación. Estimulación. ¿Ya? ¿Qué significa el aumento de funciones? Pues, ¿no? El aumento de funciones de un tejido o de un órgano, ¿no? La estimulación. Ejemplo, podemos poner la cafeína. La cafeína es un alcaloide natural que actúa como estimulante de la corteza cerebral. Entonces, los choferes de transporte público, por ejemplo, que viajan interprovincial, tienen que tomar cafeína cada cierto trecho. ¿Para qué? Para mantenerse despiertos, o sea, el estado de estimulación, el estado de alerta, la vigilia, ¿no? Con la cafeína, ¿no? Y lo más ilícito, por ejemplo, sería los cocainómanos, ¿no? Que se estimulan al punto de que se ponen agresivos ya, y hasta pueden atacar a una persona, hasta sus padres le venden su televisor, todo se descontrolan, ¿no? Es una sobreestimulación, ¿no? La cafeína, la cocaína usada, ¿no? También otra estimulación vendría a ser, por ejemplo, la niquetamida. La niquetamida es otro principio activo que se conoce con el nombre de marca, la coramina. ¿Qué es la coramina? Es niquetamida, el nombre genérico, su principio activo, y es un estimulante cardiorrespiratorio. Cuando uno va a la sierra y no le da el problema de la enfermedad del soroche, que le llaman, ¿no? O sea, hay mayor cantidad de oxígeno en las alturas, ¿no? Y se requiere una mayor ingreso al organismo, y eso genera cefaleas y dolor de cabeza. Entonces, con este medicamento, ¿no? Con la niquetamida, lo que se hace es aumentar la frecuencia de ventilación, ¿no? Porque uno no puede decir, no, yo voy a ventilar al menor, voy a controlar bajo mi respiración, no puede esto. Eso es fisiológico, es normal, ¿no? Nuestros sensores biológicos funcionan automáticamente. Vamos subiendo a la altura y tratamos de adaptarnos. Por eso que los futbolistas tienen que ir a jugar cuando es altura una semana antes, por lo menos, para que se vayan adaptando y puedan correr en forma normal. Si no, me imagino, hasta les puede dar problemas cardiovasculares, ¿no? Estimulación. Luego viene otro tipo de acción farmacológica, que es la depresión. ¿Qué es la depresión? Es la disminución de funciones en un tejido u órgano, ¿no? Por ejemplo, los neurodepresores, ya hemos mencionado, ¿no? La morfina, por ejemplo, que es un hipnoanalgésico, produce somnolencia, luego produce también un estado de inconsciencia también, ¿no? Depresión del centro respiratorio, disminución de la frecuencia respiratoria, ¿no? La morfina puede dar un paro respiratorio, ya no deja uno que ya no respira, no por sobredosis con la morfina. El alcohol también es otro neurodepresor también, el alcohol, ¿no? Empieza aparentemente te alegra, pero después se va dando cuenta que es un neurodepresor, deprime las estructuras cerebrales siguiendo la ley de Jackson. Este es otro, la ley de Jackson. Para el caso del alcohol, ¿cómo es? Va deprimiendo el sistema nervioso central en forma desde las estructuras más especializadas hasta las menos especializadas, ¿no? Deprime la corteza cerebral, los troncos cerebrales, ¿no? El bulbo raquídeo, la médula espinal, ¿no? Entonces sigue la ley de Jackson. Actúan indiscriminadamente en todo el sistema nervioso. Por eso es que uno se queda al final llevado con, dicen, los periodos de la intoxicación alcohólica. El primer periodo del cordero, ¿no? Yo te estimo, yo te aprecio.
Luego viene el periodo del león, se pone agresivo, aflora el subconsciente, ¿no? Libera el tono emocional del alcohol, ¿no? Y van aflorando todos esos problemas psicológicos que tenemos a veces, ¿no? Y luego viene la etapa del cerdo, en que termina tirado en el piso, ¿no? En estado de sueño profundo, está como anestesiado, tú lo mueves, no se mueve, levántate, nada, le puedes patear y no siente el golpe, al día siguiente si está me duele acá, no sé qué me ha pasado, ¿no? Por eso que eso lo hacemos en un seminario y también se hace en la práctica anestesia general para comparar los periodos de anestesia general y los periodos de intoxicación alcohólica. ¿Ya? Eso es un tema para analizar. ¿Ya? Y ahí están los diferentes principios. La ley de Jackson siguen de acción inespecífica. Otra acción farmacológica muy conocida común es la irritación. Irritación. ¿Ya? Por ejemplo, la irritación viene a ser, digamos, una alteración celular por acción de un agente químico, ¿no? La alteración celular por un agente químico. Por ejemplo, cuando nos aplicamos tintura de yodo para un barrito, ¿no? Una espinilla, ¿qué ocurre? La piel se va inflamando. Si tú lo aplicas así continuamente, y luego también se puede quemarte. Te produce una irritación primero, ¿no? Hay sustancias que son irritantes, ¿no? Antiguamente empleaban, por ejemplo, sales amoniacales. Cuando una persona se desmayaba por cuestiones emocionales, le pasaban así las sales amoniacales, le hacían moler así y lo despertaban. ¿Por qué? Porque como es volátil, las sales de amonio se con amoníaco. Uno que a veces en el baño que están sucios no se limpia, se acumula, se produce el amoníaco, se libera de la misma urea, ¿no? Entonces es irritante. Inclusive había hasta casos de hemorragia, que se generaba sangrado nasal por el efecto irritante de las sales de amonio, ¿no? Entonces un efecto irritante es causado por sustancias que producen alteración celular, generalmente en mucosas, ¿no? En piel, ¿no? Puede ocurrir con la tintura de yodo, por ejemplo, ¿ya? Y a continuación de eso, el otro es la corrosión. Es otra acción farmacológica. La corrosión, que consiste, ¿no? En que la sustancia química destruye los tejidos orgánicos. Los destruye, los necrosa, los quema, los irrita tan intensamente que destruye las proteínas. Destruye la estructura celular. Por ejemplo, cuando uno usa estas barritas de nitrato de plata, cuando le aparecen unas verruguitas, ¿no? De carne, carnosidades, ¿cómo va a la farmacia y compra nitrato de plata? Que es como un lapicito chiquito. Entonces usted lo pincela con el lapicito, hoy día lo necrosa, lo cauteriza, lo corroe, ¿no? Y al final usted se vuelve una costra, lo toca así y ya se cae la costra y desapareció la verruga. ¿No? Eso es corrosión. ¿Ya? Lo mismo con las sales de mercurio, aunque ya no se usa ahora, son ejemplos que los damos de los libros que están ahí, ¿no? También produce la corrosión el mercurio también, ¿no? Luego tenemos la acción de reemplazo. Es otro tipo de acción farmacológica. Reemplazo. La acción de reemplazo, como su nombre dice, consiste en que se reemplaza una sustancia orgánica interna que está en déficit o que no produce el organismo con otra sintética o semisintética externa, pues, ¿no? En el caso de la diabetes, por ejemplo, que adolece de insulina, esta hormona. Entonces, como no tiene el nivel de producción hormonal necesario de insulina, se le tiene que estar administrando insulina al paciente, ¿no? Y ahora han aparecido una serie de diferentes tipos de insulina, ¿ya? O también en el caso, como les decía, de las damas de la menopausia, ¿no? Donde también igual se le tiene que administrar también hormonas femeninas, ¿no? Hasta que se normalice nuevamente y se estabilice, ¿no? Se estabilice su nivel hormonal, ¿no? Tienen que reemplazarse esas hormonas que ya no se producen en su organismo. ¿Sí? Esa es la razón de reemplazo. ¿Ya? Lo mismo también en el caso del hipotiroidismo.
El hipotiroidismo también es una enfermedad bastante delicada, porque los pacientes tienen que estar tomando sus hormonas tiroideas y controlarse periódicamente el nivel hormonal, ¿no? A través de análisis en sangre, ¿no? Cómo está manteniéndose el nivel hormonal, los T3, T4, la tiroglobulina, la tirosina, etc. Entonces, de acuerdo a eso, el médico, el endocrinólogo, le va subiendo, le va bajando la dosis para mantenerlo en el nivel hormonal, para que no se descompense los pacientes. Y es delicado, sobre todo en las personas ya cuando son mayores, ¿no? Se pueden poner mal rápidamente, ¿no? Entonces hay que mantener con acciones de reemplazo, una terapia de reemplazo hormonal. Ahí les he dado 3 casos, acá les he dado 2 casos en corrosión, y en irritación también ustedes pueden buscar más todavía, sobre todo en antisépticos, ¿no? Aunque los antisépticos tienen, digamos, una capacidad de irritación muy baja. ¿Qué diferencia hay entre un antiséptico y un desinfectante? ¿Qué diferencia hay entre un antiséptico y un desinfectante? En que el antiséptico se aplica en tejidos vivos y el desinfectante se aplica en superficies inertes. ¿Ya? Entonces van a ver, por ejemplo, antisépticos a base de yodo, el plasjodine, por ejemplo, en solución. Ese está en baja concentración, ¿correcto? Entonces se usa inclusive como colutorio, diluido con un poco de agua, o también en lavado vaginales también, ¿no? Como antiséptico, o sea, para matar alguna flora patógena que pueda estar fastidiando ahí, ¿no? Ocasionando trastorno, malestar, ¿no? En cambio, por ejemplo, la tintura de yodo, eso no, eso es concentrado, pues es tintura, es un concentrado de yodo. Eso sí se aplica en heridas o problemas dermatológicos que requiera, digamos, eliminar todo tipo de infección en la piel, ¿no? El yodo, en tintura de yodo. ¿Se dan cuenta? En cambio, por ejemplo, el alcohol yodado, ya el alcohol yodado, eso no se usa casi como antiséptico, ¿no? Aunque todavía en bajas concentraciones, pero más se usa como un desinfectante de instrumental para examen, ¿no? Por ejemplo, los bajalenguas, ¿no? Cosas metálicas que antes se empleaban así, ahora son descartables, ¿no? La mayoría se sumergían en alcohol yodado, alcohol de 95 grados con yodo encima en solución ahí disuelto en el alcohol. Entonces, doble acción germicida, porque el alcohol de 95 es fuerte, ¿no? Desnaturaliza proteínas, y la bacteria tiene proteína, estructura proteica, ¿no? En cambio, el alcohol de uso para heridas es de 95 grados, no, es de 70 grados, es menos concentrado. Entonces lo puedes aplicar en piel, en heridas, ¿no? Entonces hay toda esa diferencia, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de acciones de irritación, por ejemplo, ¿no? Que puede ocurrir cuando uno usa un desinfectante que es demasiado fuerte. Como el desinfectante para superficies inertes, generalmente el principio activo es más concentrado, y eso, si entra en contacto con tu piel, te puede causar irritación, hasta te puede hacer una erosión en la piel, ¿no? Y causarte una herida. La irritación. Y si es una sustancia cáustica, por ejemplo, el ácido muriático obviamente es un ácido clorhídrico concentrado, ¿no? Y es humeante, toda la tapa y salen los gases de ácido clorhídrico. Ese es el ácido muriático. Si te caen en la mano, en el pie, ¿qué ocurre? Te corroe, te destruye la parte que ha tocado. Y es el problema. Ahí lo primero que hay que hacer es meter el pie o la mano, o donde te haya caído unas gotas, al agua corriente, en cantidad así, continua. ¿Para qué? Para diluir la corrosión, para que no te destruya el tejido. En el reemplazo ya explicamos. Luego tenemos una acción que es la antiinfecciosa. Antiinfecciosa. La acción antiinfecciosa es un tipo de acción farmacológica que es muy importante y que está referido más que nada a los antimicrobianos, ¿no? Cuando digo antimicrobianos, quiere decir microbio, puede ser bacteria, puede ser un antimicótico, ¿no? Puede ser un antiácido también, ¿no? Contra las giardias, por ejemplo, ¿no? Hay por ejemplo, la furazolidona, es un nitrofurano, es un quimioterápico, ¿no? Le dan en adultos en cápsulas, y en niños viene en suspensión. Entonces, eso es un antiinfeccioso, es un tipo de acción farmacológica, son tipos de acción farmacológica más conocidos, más tradicionales, ¿no? Antibióticos también,
cumplen ese. Quimioterápicos también, que decía el cotrimoxazol, ¿no? Es un antiinfeccioso muy bueno. Todos son para destruir, eliminar microorganismos, ¿no? Bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Esos son los principales tipos de acción farmacológica. Más ahí. Ahora, ¿cómo clasificamos a los fármacos? Este es por tipos de acción farmacológica, ¿no? Clasificación de fármacos. En primer lugar, la primera clasificación de los fármacos sería uno de acción definida y B serían los placebos. Placebos. De acción definida, ¿qué quiere decir? Son casi la mayoría, el 99.5% de fármacos o de principios activos tienen una acción definida sobre determinados receptores o sobre determinadas estructuras celulares y ejercen una función, o sea, alteran una función y de esa manera mejoran el estado de salud, restablecen la fisiología. ¿Ya? En cambio, hay un grupo pequeñísimo de sustancias que se denominan placebos. ¿Saben lo que son los placebos? A ver, levanta la mano, ¿quién sabe? ¿Qué es un placebo? Ya, no sabemos. Placebo vienen a ser sustancias químicas que son inertes o inactivos para un fin terapéutico. Mientras que la mayor cantidad, el 95.9%, como decía, de sustancias químicas, de los principios activos utilizados en medicina, tienen acción definida, ¿no? O son antibacterianos, o son antihipertensivos, o son antiinflamatorios. Los placebos son sustancias químicas que no tienen acción farmacológica definida. O sea, no modifican una función específica para un problema de salud. ¿Por qué? Porque son sustancias químicas inertes para ese fin terapéutico. O sea, no actúa sobre el receptor que uno quiere, ¿no? Sino actúa por un mecanismo psicosomático. Son sustancias que actúan por un mecanismo psicosomático. Es decir, actúan por sugestión del paciente. Y este grupo de fármacos no se estudian en farmacología porque no tienen acción farmacológica definida. ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Dónde lo vamos a clasificar? ¿Cómo lo vamos a recomendar su uso terapéutico? ¿En qué casos? Esto lo usa más la psiquiatría. La psiquiatría lo usa más eso, ¿no? ¿Y cómo es entonces? En que el paciente, el solo hecho de ser atendido por un profesional que tiene la chaqueta blanca, ¿no? ¿Lo ve? Ya el paciente ya se siente más tranquilo, porque sabe que va a haber una persona entendida en la materia que lo va a evaluar, lo va a tratar y le va a dar algo para que se mejore. ¿Sí? Entonces, ya viene con una sugestión psicológica. Por eso que a los pacientes hay que tratarlos bien, que a veces no le podemos dar solución, pero cuando uno lo trata bien, ya sus mediadores químicos internos que el mismo ser humano genera van actuando. Así como hay la morfina, hay las endorfinas. Las endorfinas son los mediadores químicos que genera nuestro propio organismo y que nos da esa tolerancia al dolor. Por eso hay que algunas personas que resisten más el dolor que otras, ¿no? Hay personas que toleran más el dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque su bioquímica produce un nivel de endorfinas bastante alto probablemente, ¿no? O está acostumbrado al dolor, a sufrir, ¿no? Creo que todos los peruanos somos de un nivel alto de endorfinas, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esos mediadores químicos pueden liberarse también por sugestión, porque como si uno mismo genera sus propios mediadores químicos, adrenalina, acaso la adrenalina me la administra cuando necesita, me administra más, pero si no, yo mismo produzco mis hormonas, mis mediadores químicos. Entonces, ¿qué ocurre? De que hay pacientes que siempre ya se acostumbran a tomar medicamentos tranquilizantes, entonces ya el médico no le puede estar esperándolo siempre que tome su pastilla de diazepam o cualquier otro fármaco, ¿no? Hay pacientes que son así, ya están ¿cómo puedo decir?
sugestionados a tomar siempre medicina, siempre tienen que estar tomando medicina. Sobre todo que las personas que no son bien preparadas o orientadas, ¿no? Entonces ya el médico sabe comunicarse con el farmacéutico a través de la prescripción. Sobre todo estoy hablando cuando uno trabaja en instituciones, en hospitales, ¿no? En clínicas. Entonces te da la prescripción, dice la píldora número 21, ¿no? O la que diga la píldora número 15. Entonces ya sabemos nosotros. Entonces, ¿qué se les da? Se les da, por ejemplo, una pastillita de almidón o una pastillita de lactosa, ¿no? Que es un azúcar. O también, si hay que inyectarlo, porque si no, me duele acá y esa inyección que me ponen siempre me hace bien. ¿A ver qué cosa le inyecta? Cloruro de sodio, solución salina fisiológica, isotónica. Porque eso no le produce dolor, pues, ¿no? Entonces, él se siente mejor. Y siente que se siente mejor, verídico, ¿no? Por ejemplo, había un abogado que era abogado de Montesinos, que tenía que ir al tribunal a mentir, pues, ¿no? Que era inocente, ¿sí? Entonces venía a la farmacia y le decía, doctor, por favor, denme mi pastillita, la que me hace, me tranquiliza, porque tengo que fuerte el juicio hoy día, ¿no? O el que va a mentir siempre es mentiroso en su casa, también a la señora le miente, ¿no? Quiere tomar algo para que lo tranquilice y no se dé cuenta que está, ¿no?, nervioso. Entonces, se le da su placebo, o sea, se le da su pastillita. Estas como son una vez antes de la exposición en el tribunal, ¿ya? Y nada más, ya no tome la noche porque ya se va a acostumbrar usted. Entonces el tipo va pues confiando en la mano del profesional, ¿no? Y confía totalmente en que la medicación que está dando es lo más efectivo. Entonces, ¿y cómo le fue al día siguiente? Doctor, excelente, pucha, que una buena sustentación, pudo mentir hasta por gusto, hasta por las orejas, mentiroso, y no se puso nervioso, nada. Sugestión, ¿no? O a veces un analgésico también, le puedes dar un analgésico siempre el simple, el menor, ¿no? Porque la analgesia es toda una complejidad, ¿no? De acuerdo al tipo de dolor, si es visceral, somático, dérmico, superficial, etc. No, se va variando, es como una escalera que vas pasando de escalón en escalón de acuerdo al tipo de problema, ¿no?, del dolor, y vas cambiando. Entonces, un analgésico suave, ¿no? El más suave, un AINE, pues, ¿no?, un paracetamol, por ejemplo. No, jamás tomo yo como analgésico, muy raro. Los farmacéuticos casi no tomamos medicinas, así nomás, nos ahorramos todo eso que está. Entonces, el mismo paciente, digamos, ya se va, digamos, habituando a confiar en su médico. Entonces el médico ya no tiene por qué estar recibiendo tanta medicina, ¿ya? Entonces, estos son los placebos, ¿ya? Y está comprobado que sí produce efectos favorables, pero más que nada es por la aplicación de la psicoterapia y no por la psicofarmacología. ¿Estamos? Porque no hay ningún mecanismo que me diga que la lactosa va a mejorar, digamos, va a desinflamar un problema, digamos, artrítico, ¿no? Pero en cambio los sugestivos sí, porque él con su sugestión, su sistema nervioso comanda y va liberando, ¿no?, otro tipo de mediadores y va produciendo desinflamación. Mire, es más, en Discovery, una vez he visto yo un reportaje alemán, de Alemania, que han habido pacientes con cáncer y que estaban desahuciados y que ha regresionado el cáncer. Y es lo que muchos se hablan, pues, de los milagros, es un milagro ese, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Porque la persona tiene fe, tiene una fe tan grande, ¿no?, en el ser supremo, su fe, ¿no?, que su mismo sistema nervioso ya está condicionado, que Dios lo va a ayudar, y cree en Dios y fuerte, y realmente sus mediadores químicos, porque ¿qué es el cáncer? No, es la aparición de una reproducción celular anormal, comienzan a surgir nuevas células anormales en ese organismo, en algún órgano, ¿no? Y entonces comienza a degenerar la reproducción celular en ese tejido, y eso también se ha visto que puede relacionar. Entonces, ¿qué viene a ser? Eso es un ejemplo también de la sugestión. Pues la persona, el paciente, tiene tanta fe que realmente va mejorando su fisiología, simplemente por su convencimiento, ¿no?, su fe, ¿no? Y eso forma parte de la psicoterapia, y eso se fundamenta en la psicoterapia, y trabajan los psicólogos con eso, pues, ¿no?, en orientar a la familia, darle el soporte emocional, ¿no?, para que puedan llevar cualquier problema, ¿no? Luego tenemos los factores que afectan la acción y el efecto. Perdón, estábamos hablando de clasificaciones, ¿no? Clasificación de fármacos. Ya, otro criterio de clasificación, entonces sería uno, por ejemplo, otro sería la clasificación, ¿no?, clasificación por mecanismos de acción.
Mecanismos de acción. Hay de acción directa o indirecta. Los fármacos de mecanismo de acción directa son aquellos que actúan directamente sobre el órgano blanco o el órgano diana, que se llama, ¿no?, el tejido receptor. Actúan directamente. Y los de acción indirecta son aquellos más bien que actúan a través de otro tejido u otro órgano, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la adrenalina, por ejemplo, ¿no?, que a través de la acción vasoconstrictora genera la elevación de la presión arterial, una hipertensión, ¿no? O sea, es un efecto, digamos, por otro lado, ¿no? De acción directa e indirecta. Y otro tipo de clasificación sería también los de acción específica, una hipertensión, ¿no? O sea, es un efecto, digamos, por otro lado, ¿no? Es un directo e indirecto. Y otro tipo de clasificación sería también los de acción específica y de acción inespecífica, ¿no? Los de acción específica serían los que actúan selectivamente, ¿no?, sobre estructuras celulares denominadas receptores. O sea, actúan específicamente de forma selectiva, o sea, no actúan sobre todo el tejido, sobre todos los órganos, no, solamente sobre determinadas estructuras celulares especializadas. ¿Ya? Y otros de acción inespecífica que actúan en forma, como le decía, como los anestésicos generales, como el alcohol también, que son de acción inespecífica. En cambio, los alcaloides, generalmente todos son casi de acción selectiva, ¿no? La atropina, por ejemplo, actúa específicamente sobre estructuras, digamos, de tipo parasimpáticas, ¿no? Y los inespecíficos ya lo dije, ¿no? Después hay también los de acción local y acción sistémica. Acción local y acción sistémica. O sea, hay diferentes criterios para clasificar los fármacos. De acción local es fácil reducirlo, ¿no? Son los que actúan en el lugar de administración o aplicación, ¿no? En cambio, los de acción sistémica, esos actúan atravesando membranas biológicas, ¿no? Y actúan a distancia. ¿Por qué? Porque tienen que alcanzar la circulación sistémica, o sea, el torrente circulatorio. Tienen que atravesar por compartimentos biológicos para luego, a través del torrente circulatorio, llegar a todo el organismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un antiácido es de acción local o acción sistémica. Local. ¿Por qué? Porque actúa específicamente en la zona de contacto, no se absorbe, no atraviesa membranas. ¿Qué hace? Por ejemplo, neutraliza el pH estomacal, por ejemplo, un antiácido. ¿Ya? Generalmente es hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio, el milanta, por ejemplo, el milanta o el pepsamar, son sustancias químicas que neutralizan el pH, o sea, de esa manera bajan la acidez, y eso es una acción local. Una crema que uno aplica aquí en la piel, ¿no?, en forma tópica para cualquier problema, también es de acción local nomás, tópicamente, ¿no? Pero también hay parches, por ejemplo, hormonales que se aplican en la piel, ¿no?, y que se absorben a través de la piel y llegan por los capilares al torrente circulatorio. Esos ya no son de acción local, pero son de acción sistémica. ¿Se dan cuenta? O por ejemplo, para proteger la mucosa gástrica, ya, el mismo caso de los problemas de úlceras, por ejemplo, que no pueden tomar cualquier medicamento porque mismo les irrita el estómago, a los que toman antiinflamatorios, por ejemplo. Se les da, por ejemplo, el subnitrato de bismuto en gel o que protege la mucosa gástrica. Es el bismutol. El bismutol está en pastillas y hay en suspensión también, ¿no?, para la tercera edad,
Entonces, ¿qué pasa? El subnitrato de bismuto, ¿no? Ese gel se reparte en el estómago, en la mucosa gástrica y protege, ¿no? Esos son de acción local, no se absorben. Ojo. Pero en cambio, por ejemplo, una ranitidina que le dije, un inhibidor H2, una ranitidina. ¿Qué hace la ranitidina? Lo inyecto por vía intramuscular y luego inhibe la secreción gástrica del ácido clorhídrico. ¿Ese es de acción local o sistémica? Sistémica. ¿Acción local o sistémica? Sistémica. Sistémica. Sistémica, porque lo estás aplicando, atraviesa el epitelio, rompes el epitelio y entra al torrente circulatorio y a partir de ahí entran los receptores específicos. ¿Se dan cuenta? Un antibiótico igual. Si estoy tomando un antibiótico para una infección urinaria, para la tuberculosis, por ejemplo, para que tenga nivel de tejido pulmonar, toma por vía oral. Ya no se aplica, antes se aplicaban, por ejemplo, streptomicina, aminoglicosio, todos los días, por eso los pacientitos tenían que inyectarse por 40 grados, luego cambiaban al otro lado, pero sí, todos los días un día de imagínense, ¿no? Tratamiento largo, aminoglicósido, tiene efectos de ototoxicidad, ¿no? Ahora no, ahora hay tratamientos acortados, menos tiempo y más efectivos, rifampicina, piracinamida, hay tanto antibióticos como quimioterápicos. Antibióticos la rifampicina, quimioterápico la piracinamida, el etambutol, la isoniazida. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso tiene que saber, son de acción sistémica de los antibióticos, como tienen que absorberse por vía intestinal, ¿no? Atravesar las mucosas, llegar al torrente circulatorio y de ahí ir a actuar por vía sanguínea, llega al tejido pulmonar o llega también al tejido renal también, si hay una infección urinaria, ¿no? Para una infección. ¿Ya? Esos son de acción sistémica. Ya les hablé de los primeros de los placebos. Decíamos los factores que afectan la acción y el efecto. Factores que afectan la acción y el efecto farmacológico. Van a haber una serie de factores que van a afectar la acción y el efecto farmacológico. Y esos factores también igual se pueden clasificar de diferentes maneras. Yo les doy una clasificación bastante sencilla y práctica, ¿no? Porque estos factores pueden modificar la acción farmacológica. El efecto que desea el médico va a variar, sea de forma positiva o negativa. ¿Ya? Por eso hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, hay los factores biofarmacéuticos. Los factores biofarmacéuticos. ¿Cuáles son esos factores biofarmacéuticos? Son los factores relacionados o vinculados directamente con el principio activo. Son los factores que están relacionados directamente con los fármacos, con los principios activos. ¿Ya? Y que están vinculados más que nada a sus propiedades físico-químicas. Por eso digo, se vinculan solamente al principio activo, a la sustancia. ¿Ya? Y ahí está, por ejemplo, la solubilidad del fármaco. La constante de ionización. Un principio activo, una sustancia química, cuanto más ionizada esté, tiene mayor dificultad para atravesar membranas biológicas. ¿Ya? Cuanto más ionizada esté, ¿no? O sea, cargada, sea positiva o negativamente, va a tener mayor dificultad. ¿Ya? También va a estar en su solubilidad, por ejemplo, el coeficiente de partición. El coeficiente de partición, como su nombre dice, es un coeficiente que resulta de dividir la solubilidad en agua y aceite. ¿Ya? Van a haber sustancias que son más solubles en lípidos y van a haber otras que son más solubles en agua, las hidrosolubles y las liposolubles, ¿no es cierto? Entonces el coeficiente de partición es ese coeficiente que va a permitir determinar cuán más soluble es en qué determinado solvente. ¿Ya?
Las que son liposolubles, por ejemplo, van a tener la facilidad de poder absorberse mejor, porque como las membranas celulares son lipídicas, ¿no? En su mayor cantidad son lipídicas, entonces se disuelven en la membrana y atraviesan los compartimentos celulares por liposolubilidad, ¿no? Y por eso es que todas esas sustancias que son liposolubles llegan rápido al sistema nervioso central. En cambio, la hidrosolubilidad, cuando es predominante, va a permitir mejor su distribución, ¿no? Su distribución en todo el organismo, porque vía sanguínea se va a distribuir hasta los tejidos más íntimos a nivel intracelular, ¿no? Si son solubles, cuanto más solubles sean en agua, va fácilmente a pasar también la membrana, ¿ya? El coeficiente de partición, como le digo, ¿no? Todas las propiedades relacionadas. Estas son ideas de fuerza que ustedes lo deben fortalecer con la lectura, por si acaso, ¿ya? Para eso tienen una buena bibliografía para leer todas estas ideas de fuerza que estoy dando yo. Luego tienen los factores farmacodinámicos. ¿Ya? Farmacodinámicos. Aquí van a estar los factores que están vinculados en la relación, ¿no? Fármaco y ser humano. ¿Ya? Son factores que vinculan, están interrelacionando al paciente con el medicamento. Están vinculados íntimamente, estrechamente. Aquí, por ejemplo, ¿qué factor vamos a hablar? La dosis. La dosis. ¿Por qué la dosis? Porque no nos pueden dar una misma dosis a todos. Para obtener un efecto farmacológico deseado, ¿no? Vas a tener que pesarlo, medir el volumen corporal de la persona, eso es lo científico, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 95 kilos, no me va a dar la misma dosis a él que a mí, ¿no? Él tiene que tener una menor dosis para lograr el mismo efecto farmacológico, pero a mí tiene que dar más dosis, tiene que tener mi peso, mi volumen corporal, ¿no? Inclusive puedo tener el mismo peso, pero estos son más gorditos, otros son más fibrosos, ¿no? O sea, va a depender, ¿no es cierto?, la dosis. O sea, vincula al paciente con fármaco. En cambio, en el primer caso, los factores biofarmacéuticos no, solamente son factores que están vinculados con el principio activo nada más, su constante ionización, su solubilidad, si es liposoluble, más hidrosoluble, ¿no? También acá en farmacodinámica tenemos también las vías de administración, ¿no? Si yo empleo a un paciente la vía oral, por ejemplo, no va a ser igual que administrarle intramuscular o intravenoso. ¿En cuál se va a modificar la acción? Claro que sí, porque en la administración parenteral va a haber una mayor absorción rápida, ¿no? Y también una acción farmacológica rápida e inmediata, porque va a llegar más rápido al lugar, al órgano blanco, ¿no? Dependiendo del tipo de administración que se haga, porque si voy a administrar acá la rodilla, por ejemplo, un corticoide, no le voy a dar por intramuscular, ¿no? Tiene que ser directo a la articulación, por eso se llama intraarticular. O si lo que se requiere es contra una septicemia, por ejemplo, tiene que ser intravenoso al toque, rápido. No le vamos a estar intramuscular tampoco, ¿no? Intraperitoneal, o sea, va a variar la acción y el efecto farmacológico que se logre va a variar, va a ser diferente, ¿ya? Dependiendo de la vía de administración, dependiendo de la dosis, ¿ya? Después también van a haber factores biológicos, que está relacionado con la estructura de los tejidos, ¿no? Con la estructura de los tejidos. Van a haber zonas, por ejemplo, de gran absorción rápida, por ejemplo, lo que se describe por inhalación. Las nebulizaciones, por ejemplo, de broncohilatadores en los casos de niños que sufren asma, es rapidísimo, ¿no es cierto? Se logra la broncohilatación. ¿Por qué? Porque el tejido pulmonar es bastante amplio. La superficie del tejido pulmonar es amplísimo, son 80 metros cuadrados casi en promedio en el caso de adultos, ¿no? De superficie, si uno extiende el tejido pulmonar en una mesa, son 80 metros cuadrados de superficie. Imagínense. Es igual que también la mucosa intestinal, ¿no? La mucosa intestinal también es igual, tiene una gran extensión en superficie. Si uno las vellosidades intestinales las estira, son una gran superficie de absorción. Por eso es que todo lo que se ingresa por vía oral, casi la mayor cantidad se absorbe a nivel intestinal, ¿no? Y
todo se dirige a la forma farmacéutica, se prepara de acuerdo al lugar donde quiere que se absorba. Si quiero que se absorba en el estómago, tendrá que ser ahí in situ para que se abra la forma farmacéutica. Por ejemplo, ¿es lo mismo una cápsula que una tableta? No. Cápsula, tableta, grajea son diferentes. La grajea generalmente tiene una cubierta entérica para evitar que se desintegre en el estómago. En los casos, por ejemplo, de gastritis, ¿no? Se pone una cubierta entérica encima del núcleo de la forma farmacéutica. Una grajea es así, y tiene una cubierta acá, usted ve como caramelito. En cambio una tableta no, una tableta es así. Es una forma sólida, pero tiene así. Donde el principio activo está acá, compactado, comprimido. Acá también está en el centro, pero además tiene capas que lo recubren para que no se libere el principio activo, ¿no? Para que se produzca la acción y el efecto farmacológico, ¿cuáles son los requisitos? Requisitos. Para que se produzca la acción y el efecto farmacológico. Primero, liberación del principio activo de la forma farmacéutica. Vamos a hablar de eso. ¿Qué cápsula? 7 cápsulas de gelatina. Esta es una tableta comprimida, dura, como la aspirina, por ejemplo. Y esta es grajea, ¿no? Esta grajea, por ejemplo, es lo que llaman la ascriptina. Este es la aspirina. Y este es el Ronald. Los tres son ácido acetilsalicílico. Este principio activo es un excelente principio activo. Mira, tiene propiedades antiagregantes plaquetarias. O sea, los viejitos que para que no les produzca trombosis, se formen coágulos en sus arterias, no tengan accidentes cerebrovasculares, toman su aspirina siempre, aspirina de 100 miligramos. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Aspirina de 100. Pero como son viejitos, ya tomar tanto antiinflamatorio es un AINE también el ácido salicílico para los problemas de degeneración celular, ¿no? Problemas de artrosis, por ejemplo, que les ocasiona dolor y hay que desinflamar. No pueden estar tomando todos los días aspirina porque les genera irritación gástrica. Y a la larga pueden hacer úlceras, heridas en la mucosa gástrica y intestinal también. Entonces, ¿qué ocurre? Les dan ascriptin, que es una aspirina, o sea, hace con molécula recubierto. Entonces, esa cobertura ya impide que se absorba a nivel del estómago. Lo protege y pasa al tracto siguiente, que es el intestino, el duodeno. Entonces, recién ahí en pH alcalino, recién se abre esta forma farmacéutica. Se abre y deja salir al ácido acetilsalicílico. En cambio, en caso de que se requiere una acción más inmediata, más rápida, entonces este viene en cápsula de gelatina, el Ronald, y a su vez la aspirina no está concentrada así en un solo punto, sino está en microgránulos, tamaño de partícula. Acá también podemos añadir, acá en los biofarmacéuticos, decíamos, ¿no?, la constante de ionización, decíamos el coeficiente de partición, tamaño de partícula, con tamaño molecular también, si quiere usted. Entonces, en este caso, por ejemplo, el tamaño de partícula es bastante pequeñísimo, se ha micronizado, es una tecnología farmacéutica para reducir al más pequeño. Cuanto más pequeño sea el tamaño de la partícula, va a tener mayor absorción o no, pase de membranas. Claro. Y si tiene hidrosolubilidad también. Y si tiene liposolubilidad, mejor todavía, ¿no? Si es de los dos, como el alcohol. El alcohol, por ejemplo, es liposoluble y es hidrosoluble. Por eso que cuando uno toma una copita de alcohol, un coctelito, inmediatamente uno siente a los 3 minutos ya está sintiendo, ya se siente mejor para entrar en acción. ¿Por qué? Porque el alcohol se absorbe rápido. Pero así como se absorbe rápido, se distribuye rápido y rápido también te puedes
llegar al estado calamitoso, ¿no? Si no sabes tomar, ¿no? Esas características. Bueno, el medicamento tiene que tomarse en cuenta todos estos factores, pues, ¿no? Que van a afectar la acción y el efecto farmacológico que uno busca. Entonces, en este caso, pues, como si yo quiero que haya una absorción rápida y distribución rápida hasta la última, ¿no? En lugar del glutatión, entonces, el efectivo Ronald, ¿no? Pues tiene cápsula de gelatina, se abre rapidísimo, apenas llega al estómago, se abre y libera todas las micropartículas de ácido acetilsalicílico y se absorbe rapidísimo. Si yo quiero que no se disuelva en el estómago, sino en el intestino, le mando arquitin, que tiene cubierta entérica para cuidar su... y se libera en pH alcalino. Si yo quiero que se libere en el estómago poco a poco y que siga pasando así, ya le doy la aspirina normal. Para las personas, digamos, adultos jóvenes que no tienen los problemas digestivos que tienen la tercera edad, ¿no? Entonces, hay todos esos aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Eso es en cuanto a la parte de los factores biofarmacéuticos y los factores farmacogenéricos. En los factores biológicos hablábamos de las superficies, ¿no es cierto? Cuanto mayor superficie de absorción tenga, es mejor para que haya una absorción rápida por la amplitud de la superficie. Por ejemplo, la pared abdominal, por ejemplo, ¿no? El peritoneo. El peritoneo es amplísimo, ¿no es cierto? Todo un tejido que está bien vascularizado, ¿no? Entonces, una administra por vía intraperitoneal, como el caso de la vacuna para la rabia, y rapidísimo se absorbe y se distribuye rápido también. Es una vía efectiva para distribuir. Entonces, eso también tiene que ver, ¿no? O, por ejemplo, zonas cicatrizadas, con cicatrices, o tejidos que han sido, digamos, afectados por algún accidente, ¿no? Va a tener dificultad de atravesar membranas, ¿no? Algunos principios si lo aplicamos por vía dermatológica, por ejemplo. Tenemos que buscar las zonas donde estén libres, digamos, de ese tipo de lesiones celulares, ¿no? Y como decía, ver la necesidad, digamos, terapéutica, dónde quiere que actúe el medicamento. Luego tenemos los factores fisiológicos, también hay factores fisiológicos a tener en cuenta siempre cuando uno está haciendo una farmacoterapia. La edad, por ejemplo, ¿no? La edad. Los niños y los ancianos son más sensibles a la acción de los fármacos, que son sustancias químicas, ¿no es cierto? No hay necesidad de mucha dosis. Cuando hablamos de dosis, ¿no? Nosotros tenemos que manejar en 3 parámetros, ¿no? Uno, la dosis terapéutica, o sea, de tratamiento. Tiene una dosis mínima y tiene una dosis máxima, ¿no es cierto? Y hay una dosis efectiva también hay. Una dosis efectiva, digamos, que es el promedio de personas que a esas dosis responden, ¿no? Cuando digo promedio de personas me refiero a que tengan 70 kilos de peso, que midan unos 65, o sea, en lo más comunes. Pero van a haber personas que son bajitas, otras son más altas, entonces ahí no puede aplicar ese criterio, ¿no? La dosis terapéutica, pero sí sabemos que tiene una dosis mínima y una dosis máxima terapéutica, o sea que es efectiva para el tratamiento de una dolencia o un trastorno. Entonces, si yo quiero que mi paciente se mantenga en un buen estado con la medicación, yo siempre voy a tratar de darle la dosis estándar, ¿no? O la dosis media, no sé, dosis efectiva media, ¿no? Para mantenerlo. Pero si tengo pacientes que pueden ser delicados y no puedo yo arriesgar, no lo voy a mantener yo con dosis mínima. Le haría un poco más alto de la dosis media, ¿no? Pero no más allá de la dosis máxima. Porque si me paso la dosis máxima, ¿a qué dosis paso yo? Si me paso la dosis máxima, paso la dosis tóxica, que también tiene una dosis mínima y una dosis máxima, ¿no? Ahí no hay dosis media tóxica. ¿Por qué? Porque no voy a alegar al paciente con una dosis tóxica como la no. Yo tengo que tener cuidado la dosis mínima tóxica, por ejemplo en el caso de la morfina, porque tiene una dosis terapéutica muy cercana a la dosis tóxica. Y es más, muy cercana más a la dosis letal. Entonces la dosis letal, porque si me paso la dosis tóxica máxima,
ya entro a la dosis letal 50, que viene a ser la muerte del paciente, de la persona. Como también pueden haber pacientes que hagan reacción anafiláctica o reacción alérgica, ¿no?, a dosis terapéuticas normales. Entonces, con esos pacientes tienen que tener cuidado y aplicar dosis mínimas. La dosis mínima terapéutica. Si es que no hubiera otra alternativa, pero lo mejor sería cambiar a otro medicamento alternativo que no corra el riesgo, ¿no?, de la toxicidad, de acercarte a la dosis tóxica, o de que te pueda hacer una reacción anafiláctica, como te digo, una reacción alérgica. Lo que es una reacción anafiláctica es una reacción inmunológica, una respuesta biológica enérgica, ¿no? Por ejemplo, en los casos de medios de contraste. Yo tenía un colega en mi promoción, ¿cómo se murió? Porque iba a ir a Suiza, a un laboratorio farmacéutico, a un entrenamiento en Suiza. Y él, por querer ir tranquilo y que no vaya ahí a ponerse mal, porque tenía una hernia. Se va a una clínica, no le voy a decir el nombre, se fue a operar, le aplicaron un medio de contraste para hacerle la radiografía, ahí nomás quedó, rapidísimo. Entonces, hizo una reacción anafiláctica, no esperada, ¿no? No le habrían hecho nunca algún examen, algo para ver la sensibilidad de ese fármaco. Hay que tener mucho cuidado con las medicaciones, ¿no? Y se murió. Entonces, estos son los conceptos de cómo uno tiene que asegurarse de acuerdo al paciente, siempre de acuerdo al paciente, de una evaluación muy exhaustiva, uno va estableciendo los criterios terapéuticos de farmacoterapia para cada uno individualmente, ¿no?, de acuerdo a sus problemas de enfermedad, etc., ¿no? Por ejemplo, yo lo sentí también, a mí me hicieron una urología escritora, y entonces le dije, oye, tienes ahí a la mano está tu hidrocortisona, tu corticoide, por favor. Sí, acá está. Ya, échase la mano. Entonces usted me avisa si usted siente algo, si siente mucho calor o rubor y que se está aumentando, usted me avisa, porque yo paro. Entonces, a ver, ya, tenía que hacerme tomar a la vena, y lo iba haciendo despacio. Siente algo, un poco de calorcito, calor interno. Ya, y al final terminamos. Que es un rato más. Entonces hay todo un proceso de precaución, ¿no?, que hay que seguir para estos casos cuando hay que administrar intravenosamente, ver la farmacodinámica, y la toxicidad del fármaco, todas las reacciones adversas. Tenemos que leer todo eso para prescribir y qué paciente, qué enfermedades tiene, ¿no? Y entonces entramos a los otros factores. Pues, estábamos hablando de los factores fisiológicos, ¿no?, pero apenas les hago presente esto de la dosis que hay que tener presente, ¿no? Porque los factores fisiológicos están la edad, como les decía, edad, está el sexo, ¿no? ¿Se dará la misma dosis al hombre y a la mujer? No. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un componente lipídico mayor que nosotros, ¿no? Ahora también podemos haber algunos que somos más gorditos y también tenemos componente lipídico de repente más que la dama, que hace ejercicio y va al gimnasio. Entonces, hay excepciones, ¿se dan cuenta? O sea, no tiene que estar viendo todos esos aspectos a la hora de prescribir, ¿no es cierto? Ver las características del paciente, todo. ¿Qué enfermedades tiene? Bueno, entonces, varía el sexo, varía con la edad también. A los niños hay que darle lo mínimo necesario, la dosis mínima necesaria para su tratamiento. Lo mismo a la tercera edad también igual, ¿no? Lo mínimo necesario se puede mantener edad, sexo, los factores fisiológicos, la gestación, por ejemplo. La gestación no es una enfermedad, ¿no es cierto? ¿No? La gestación no es una enfermedad. Sin embargo, con la gestación tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay fármacos que pueden ser ortotóxicos, nefrotóxicos, y se está formando justamente los 3 primeros meses absolutamente mucho criterio para medicar a las gestantes, ¿no? Porque puede afectar al ser humano que se está formando, ¿no? Y después se van a ver eso en los trastornos que van a tener después, ¿no? Entonces, la gestación es una condición especial también de los factores fisiológicos, ¿no? Y otros son los factores patológicos y fisiopatológicos.
Aló. Sí. Ya estoy terminando, doctor, ya estoy terminando. Deme 5 minutos, salgo de clase ahorita. Ya. Estoy dejando, estoy cerrando, son 11 minutos. ¿Cómo? Ya, sí, le llamo ahorita le llamo. Ahorita acabo de estoy cerrando. Ya. Sí, ahorita cerro. Ya, ok, ya lo llamo. Está dando el presidente de la Sociedad de Farmacología de Experimental. Por si acaso, va a haber un congreso internacional, ahora voy a dar los afiches. Ahí tengo afiches para que lo pongan en 2 sitios estratégicos para la discusión para todos. Así que vamos a calificar también la participación en el congreso. Hay una tarifa especial para los estudiantes. Tomar en cuenta esa asistencia para luego hacer un pasito algo, ¿no? Y para ayudar. Esa es una parte crítica, para ayudar, es una parte crítica. Entonces damos los aspectos patológicos, lógicamente hay que saber las enfermedades del paciente, ¿no? Un paciente, sobre todo ya cuando viene con la tercera edad, ya viene por varias enfermedades, no tienen una sola. Generalmente a esta edad como ustedes, porque no se enferman, que es un resfrío, ¿no? Una cosa así. Pero ya cuando uno ya está pisando la raya para arriba, ya comienzan, como dicen, los achaques. Entonces, uno sufre de varias enfermedades. Por ejemplo, mi madre sufría de hipotiroidismo, insuficiencia circulatoria periférica y osteoporosis. Entonces yo tenía que ir personalmente, llevar a mi madre a los especialistas, al reumatólogo, al endocrinólogo para las hormonas y al cardiólogo. Entonces tenía que ir yo y le decía, esta receta no, esta la llevaba para el otro colega, el especialista, no, esto no, dile que no, que le cambie esto. Y la dosificación, ¿no? A veces tenía que subir la hormona un poquito porque había bajado su nivel de tiroglobulina, etc. O sea, eso es mucho, o sea, lo que sabemos es, lo que entendemos, lógicamente, logramos prolongar un poquito la vida, ¿no? De las personas. Pero a veces no todos tienen esa suerte, ¿no? Entonces, hay que saber las enfermedades, considerar todas las enfermedades que sufre el paciente para ver cómo puede eso, un paciente que sufre, por ejemplo, de nefropatías, no le puede dar pues, un fármaco que sea nefrotóxico, ¿no es cierto? Tiene que buscarle otro medicamento, buscar un alternativo. O si tiene problemas de ototoxicidad, por ejemplo, está medio sordo, no le vas a dar aminoglucosis, pero hay que buscarle otro medicamento que no sea un antibiótico que no tenga ese efecto, ¿no? Porque va a agravar más su situación. O sea, tiene que considerar toda la patología y la fisiopatía, todos los problemas de insuficiencia, ¿no? Si sufre de insuficiencia renal, si sufre de insuficiencia circulatoria, como les contaba el caso de mi madre, que tenía que andar con mucho cuidado con los medicamentos, con ella, porque a veces ella comenzaba a olvidarse las cosas, comenzaba a olvidarse que yo venía a tomar lonche con ella, me hacían levantar a las 1 de la mañana, tu mamá dice que me venía a tomar lonche con ella. Llegó otra vez a sacarme el pijama y a sentarme un rato y decir, sí, estoy listo, ¿no? No hay problema. ¿Y qué pasaba? De que estaba tomando una medicación para un poco para esos olvidos, ¿no? Polinérgicos, y entonces empezó a alterarla. Entonces, ya, suspende eso, no tomes eso. Normal, toma tus hierbitas y se acabó. Entonces se normalizó. Se dan cuenta, a veces como una medicación para una enfermedad le complica más su estado anímico, emocional, todo. Porque así es, pues, las interacciones farmacológicas. Entonces hay que ver todos estos factores que afectan. En la práctica vamos a ver lo que es la dosis y vías de administración, que es lo primerito. Ya, eso es la primera práctica de laboratorio, de interacciones. Y en cuanto a acción combinada, los fármacos lo vamos a ver eso en otra clase también, ya, porque ahí vamos a ver al sinergismo antagonismo. Ya no queda tiempo ya para la otra clase, ¿cuándo la podemos hacer?